Bueno, ahora sí, damos inicio a una pequeña presentación sobre lo que es la educación ambiental, una composición de dos conceptos. Uno es la educación, que nos atañe hoy en día, ¿no? Desde esta complejidad que estamos viviendo como habitantes de la Tierra, desde un análisis del plano histórico, que nos lleva también a profundizar las cuestiones económicas, las diferencias sociales, un sistema que se puso en evidencia. La pandemia nos dejó quizás en evidencia justamente aquellas cosas que de antemano venían mal planteadas, ¿no? Entonces, cuando uno se pone a discutir el término educación ambiental y dice, bueno, ¿a qué nos referimos? Nos referimos justamente a la búsqueda de una idea puntual, colectiva, que implique el compromiso. Un compromiso que no es solamente con el medio ambiente, ¿no? Por eso hablamos de educación. Es un compromiso de las instituciones por ahondar sobre estas causas que a la vez generan una diferencia social muy grande y que en esos márgenes de la diferencia social de la que nosotros hablamos se produce este agujero del sistema, ¿no? Un sistema que ha quedado no solamente en evidencia, como decía recién, sino en un análisis diario de hacia qué rumbo ir y qué posiciones tomar a la hora de repensar este mundo en el que vivimos. En mi caso, como profesor de historia, y un poquito lo que venía hablando con algunos de los chicos de primer año, nos encontramos en el avance del mundo, ¿no? Desde las etapas de la línea, desde las etapas cronológicas de la línea de tiempo, en donde vemos cómo la destrucción y la explotación de los recursos naturales se va haciendo cada vez más fuerte. Entonces, en esas etapas históricas que nosotros analizamos, vemos que el progreso a veces tiene que ser repensado, reformulado y decir, bueno, ¿verdaderamente fue un progreso o fue un cambio de las sociedades en su avance por el progreso para producir más en detrimento de aquellos recursos que hoy necesitamos? Y entonces es ahí donde puntualizamos la educación ambiental, no solamente como una causa ecológica, es una causa social, es una causa política, es una causa económica. La tala de árboles en búsqueda de grandes empresas por mejorar sus recursos ha hecho del sistema justamente un sistema propenso también a los desastres naturales, no solamente los incendios, sino también las grandes inundaciones, la falta de obra pública dentro del contexto del plano político, del Estado. No nos podemos olvidar que entonces educación ambiental abarca todo, abarca dentro de ese marco un sistema que, como decía antes, está puesto en evidencia y en análisis. Por eso tenemos que educar ambientalmente a la sociedad, pero no es tarea nuestra, es la tarea colectiva de la sociedad de acompañarse en esta búsqueda, en este cambio, en este proceso, en este progreso. Y en esta última palabra me detengo, un progreso que sea un progreso verdadero, un progreso para todos y todas, un progreso en equilibrio con el medio ambiente. Sabemos que el plástico no se va a dejar de utilizar de la noche a la mañana, entonces, ¿qué se hace con eso? Bueno, necesitamos generar conciencia de que la utilización de ese plástico en realidad está generando mecanismos que después son irreversibles. Una bolsa al mar de una persona individualmente hablando hace de un conjunto de personas que después tiran bolsas al mar una complejidad para las especies que habitan ese mar. Eso a modo de ejemplo, y así podemos seguir citando. El mundo, como he hablado tantas otras veces, el mundo ha entrado dentro de un sistema veloz, cambiante, rápido, líquido, donde todo lo que tenemos en nuestras manos se diluye, desaparece. El siglo XIX fue quizás ese evento, ese momento, ese espacio histórico, cronológico, donde empieza a radicar justamente la consecuencia de lo que hoy tenemos en la actualidad. Nos retrotraemos un poquito más hacia atrás, pero pensar en ese siglo XIX y pensar en los mecanismos que se fueron generando a través del tiempo para hoy tener
justamente una sociedad que ha sido puesta en encierro por una causa también del poco cuidado o la poca educación ambiental que existía en el mundo, hoy nos puso en otro plano y nos dibujó una situación distinta. Bueno, nos tenemos que encerrar para cuidarnos. Y en el medio de todo eso decimos, bueno, la naturaleza, mientras nosotros nos cuidamos, mientras nosotros nos encerramos, siguió. La naturaleza siguió funcionando, la naturaleza no frenó, la naturaleza mejoró. Entonces, ¿qué mejor ejemplo que ese para demostrar que la mano de la sociedad ha sido la involución que tuvimos como país, como planeta, y que ha puesto en evidencia justamente un sistema que hoy ya es un sistema anticuado? ¿Por qué? Porque en realidad tenemos que pensar el mundo del progreso en equilibrio con nuestro medio ambiente, algo que tendría que haber pasado antes. En ese contexto, lo que tengo acá es un video que también estaría bueno que lo puedan ver, y que tiene que ver justamente con el avance de la humanidad por sobre el mundo. Es muy interesante el planteo que tiene, y bueno, vamos a ver si se puede ver.
Bien, no se trata de el dominio de una especie sobre otra, de una especie sobre el planeta, sino que se trata de la destrucción de una especie sobre lo demás. Eh, Esto es educación ambiental, ¿sí? Para quienes la conocían a la materia, para quienes la están conociendo ahora, no se trata solamente de una materia, se trata de un compromiso social, que hay que asumirlo y que es urgente. Así las cosas, bueno, sabrán que en la escuela tenemos una revista que se llama Proyecto Ambiental y que con eso llevamos varios números ya establecidos y que tienen muchísimo contenido, que se han hecho jornadas por el medio ambiente con muchísimo contenido, que se está trabajando desde siempre también con Eugenia, con la profe Leticia, con distintas áreas, justamente para poder elaborar no una materia, como decía recién, sino también el compromiso social para poder llevar adelante nuevos proyectos y nuevas maneras de difundir ideas. Eso es el planteo, por lo menos, de esto que decimos educación ambiental como término, ¿sí? A lo largo del tiempo iremos elaborando el proceso de trabajo y bueno, y en ese sentido ir delineando justamente los objetivos para llevar adelante este espacio. Bueno, muchas gracias.